Hola niños, ¿cómo están? Estamos en matemática y hoy vamos a hacer un breve repaso de los ángulos. ¿Qué es un ángulo? Es la abertura formada por dos semirrectas con un mismo origen. Ustedes lo observan aquí, niños, ¿verdad? Las dos semirrectas unidas por un mismo origen y este origen le llamamos vértice. Las semirrectas las llamamos lados. Aquí lo ven. Ahora vamos a ver un poquito sobre las clasificaciones de los ángulos. Aquí los tenemos. Ángulo agudo mide menos de 90 grados, niños. Ustedes colocan aquí el transportador. ¿Con qué medimos los ángulos? Con nuestro transportador. Ahora vamos a ver el ángulo recto. El ángulo recto, ¿verdad? Mide 90 grados. Ustedes lo observan aquí. Vamos a ver ahora el ángulo obtuso. Mide más de 90 grados, ¿sí? El ángulo llano mide 180 grados. Ustedes colocan el transportador aquí, miran el punto centro del transportador, ¿verdad? Donde vamos a colocar y medir el vértice, ¿verdad? El ángulo colocándolo en el vértice. Y allí ustedes se dan cuenta, ¿verdad? Que llega hasta 180 grados. El ángulo completo mide 360 grados, niños. Aquí se ve, ¿verdad? Que hemos completado una vuelta entera, ¿verdad? Y esto es 360 grados. Y el ángulo nulo mide 0 grados, porque no se mueve, niños. Aquí está, ¿verdad? Miren la flechita, está indicando que el ángulo está en 0. 0 grados. Muy bien. Seguimos entonces con la siguiente página. Vamos a hablar un poquito sobre las propiedades de los ángulos en los triángulos. Vamos a ver estos ejemplos aquí, niños. ¿Verdad? ¿Qué nos dice la propiedad de los ángulos en los triángulos? Que la suma de los tres ángulos internos, la suma de estos tres ángulos internos, como ustedes lo ven y lo observan acá, ¿verdad? Miren, la medida del ángulo A más la medida del ángulo B más la medida del ángulo C, eso es igual a 180 grados. Entonces, la propiedad nos dice que la suma de los ángulos interiores de un triángulo, ¿verdad? Es igual a 180 grados. Muy bien. Ahora nos vamos a los ángulos de un cuadrilátero. ¿Qué nos dice? Que un cuadrilátero es un polígono que tiene 4 lados. Aquí lo ven. Es un polígono que tiene 4 lados. Puede tener distintas formas, ¿verdad? Los cuadriláteros tienen distintas formas, pero todos ellos poseen 4 vértices. Estos puntitos azules son sus vértices y 2 diagonales. 2 diagonales, ¿verdad? Aquí están las diagonales. La suma de sus ángulos internos es de 360 grados. Muy bien. Ahora, vamos a ver la siguiente página. Vamos a ver estas actividades que tenemos aquí. Ustedes observan, ¿verdad? Un diagrama de una base, ¿verdad? Donde se juega béisbol. Es un diamante, miren, niños. Entonces, vamos a resolver la primera. ¿Qué clase de ángulo forma los segmentos que unen al home con la primera base y el home de la segunda? Es un ángulo agudo. Los ángulos agudos miden menos de 90 grados. Muy bien. Ahora la B. ¿Cuánto mide el ángulo formado por la primera, la segunda y la tercera base? Mide 90 grados, por lo tanto es un ángulo recto. Muy bien. Vámonos con la C.
¿Cuál es la amplitud del ángulo formado por el segmento que une al home y la primera base con el segmento formado por el home y la tercera? La amplitud es de 90 grados, porque es un ángulo recto. Muy bien. Ahora nos vamos con la siguiente página. Vamos a ver, niños, aquí diferentes clases de triángulos. Dice, suma las medidas de los ángulos internos. Clasifica qué tipo de triángulos es de acuerdo a sus ángulos. Aquí vemos, niños, ¿verdad? En el primer ejemplo, la primera figura geométrica, que es un equilátero. Y los equiláteros, ¿verdad? Tienen 3 ángulos internos que miden cada uno 60 grados. Y la suma de ellos nos da 180. Muy bien. Ahora, en la segunda figura geométrica, es un triángulo isósceles. 2 de sus ángulos internos miden iguales, ustedes lo observan aquí, ¿verdad? Y uno diferente. Y la suma de ellos nos da 180 grados. Muy bien. Ahora vamos con la siguiente figura geométrica. Es un triángulo escaleno, que nos dice que todos sus ángulos son diferentes. Miren, todos los ángulos tienen una medida diferente. Pero al sumarlo, ¿verdad? Nos da 180 grados. Muy bien. Ahora, vamos con la siguiente actividad aquí mismo. Ok, nos pasamos. Vamos con la siguiente actividad que dice, identifica la medida de los siguientes ángulos. Ok, aquí ustedes observan, ¿verdad? El transportador y que hay diferentes ángulos. Entonces, vamos a medir con nuestro transportador el primer ángulo que dice la medida del ángulo F, aquí está el ángulo F, con el ángulo E, ¿verdad? Entonces, ¿qué medida tenemos allí? Ustedes van a colocar su transportador. Miren que ya aquí el libro le está dando, ¿verdad? El ejemplo, cómo ustedes tienen que medirlo. Y entonces colocamos en todo nuestro vértice el punto, que es el 0 que está aquí, ¿verdad? Para medir nuestro ángulo. Y vemos aquí desde el 0, 0, 10, 20, 30, 40 y 5. Entonces este ángulo mide 45 grados. Ahora nos vamos al siguiente, la medida del ángulo D a el ángulo E. Medida del D al E. Aquí, D al E. Colocamos nuestro transportador que nos quede, ¿verdad? Con el eje del 0. Nos quede utilizando la escala de 0 aquí. Y comenzamos a contar, ¿verdad? Y nos dice que eso es 40 grados hasta el E. Muy bien. Miren, niños, aquí lo vemos. 10, 10, 20, 30, casi 40. Tenemos que colocar bien, ¿verdad?, nuestro transportador para darnos cuenta cuánto mide este ángulo que estamos buscando. Casi 40 y 40, casi 39 por allí, antes de llegar al 40. Bien, entonces seguimos con el siguiente ejemplo. La medida del D, del ángulo D, 0 al C. Cuando nos colocan este 0 es porque el 0, que es el punto, la escala de 0, ¿verdad? Entonces, colocamos nuestro transportador que nos dé la escala de 0 aquí y nos vamos al C, que está aquí cerquita. ¿Cuánto nos mide esto?
Vamos a ver, puede medir 10, 20, como 22 grados. Y colocamos 22 grados. Y seguimos con el siguiente ejemplo. La medida de C, 0B. C, estamos en el C aquí. Al B, ahora ustedes van a colocar su transportador, ¿verdad? Utilizamos la escala de 0 para medir bien, bien el ángulo, y entonces allí nos damos cuenta cuánto nos puede medir. Nos puede medir 55 grados. Y así entonces ustedes lo van a realizar con el siguiente. Ahora vamos a la siguiente página. Vamos a ver estos ejemplos, estas actividades que tenemos aquí. Dice, completa los espacios en blanco con la respuesta correcta. A. Una de las propiedades que se cumplen en los triángulos es que la suma de las medidas de sus ángulos es igual a la medida de un ángulo llano, un ángulo de 180 grados. Eso es correcto. B. Para medir un ángulo, es decir, expresar su amplitud, usamos como unidad de medida el grado. Muy bien. C. Para medir un ángulo se utiliza un instrumento que se llama transportador. Muy bien. D. Punto de origen que une dos rayos. Vértice, niño. Muy bien. Los rayos en un ángulo se conocen como lados. Muy bien. La F. Polígono que tiene 4 lados. El cuadrilátero. G. Está compuesto por 3 lados. El triángulo. Muy bien. La H. Es la abertura comprendida entre dos rectas unidas a un punto llamado vértice. El ángulo. Muy bien. Y por último tenemos la suma de los ángulos interiores de un triángulo es igual a 180 grados. La suma de los ángulos interiores de un cuadrilátero es igual a 360 grados. Muy bien. Ahora vamos a la siguiente actividad. ¿Verdad? Aquí ustedes van a sumar los ángulos de estos triángulos. ¿Verdad? Lo que nos dio aquí, el ángulo A, el ángulo B y el ángulo Y. Y ustedes lo van a sumar. 90 más 45 grados más 45 grados, eso es igual a 180 grados. Igual acá con este ejemplo, niños. Nos vemos, niños, en la próxima clase. Dios me los bendiga. Hola, niños. Ahora estamos en español y vamos a ver este tema muy interesante, la historia del periodismo, un paseo histórico en el tiempo. Edad prehispánica. Dice que aquí, ¿verdad? Comenzó en América prehispánica, especialmente en Perú. Los yasquis, al servicio de los incas, transmitían los hechos más relevantes alrededor del cono sur del continente. Y luego, niños, sale la invención del papel. ¿Y quién lo inventa? China. Esto resulta crucial para el desarrollo del periodismo. Ustedes observan aquí, niños, la línea del tiempo, antes de Cristo, después de Cristo, y nos vamos, ¿verdad?, viendo cada siglo que pasa el desarrollo del periodismo. Miren, niños, aquí vemos, vamos a observar aquí la línea del tiempo, todo lo que ha surgido con los siglos que han pasado. Podemos decir que en 1450, vamos a ver aquí, en 1450, fue la invención de la imprenta, niños. A ver, aquí está, invención de la imprenta. Luego tenemos la primera imprenta en Gutenberg.
seguimos entonces en 1462, que se imprime en Milán. Se empezaron a imprimir materiales en Italia y se inició en Milán. Ok. La primera censura religiosa, ¿verdad? Las iglesias impuso censura en publicaciones referente a ella. Fue la primera vez que se coartó la libertad de expresión, en 1479. Luego, en 1539, inició el periodismo en México. Y nos vamos a la línea del tiempo, ¿verdad? 1609, 1622, primer periódico en Londres. En 1690, el primer periódico en Estados Unidos. En 1695, libertad de prensa en Inglaterra. Se implementó por primera vez en el mundo la libertad de prensa. En 1721, la literatura en los diarios. Se ofreció literatura por primera vez en los periódicos, además de las noticias, niños. Ahora seguimos, ¿verdad?, con la línea del tiempo. Y en 1783, primer diario en Pensilvania. Y luego, en 1821, ¿verdad?, tenemos la Miscelánea del Istmo de Panamá. Primera publicación periodística semanal con acontecimientos políticos de la época, niños. Tenía matices políticos, educacionales, separatistas en esa época. Luego vamos a 1873, que se inventó la máquina de escribir. Luego en 1880, las fotografías en diario. Y seguimos en la línea del tiempo y vamos a 1886, la invención de la linotipia. Luego se utiliza en 1893 color en los diarios. Y ahora en 1990, la recolección de vía satélite. Por primera vez, los periodistas de todo el mundo comenzarán a recolectar noticias a través de las vías satelitales. Comenzaron, ¿verdad? Ellos comenzaron a utilizar las vías satelitales para dar a conocer información, noticias. Muy bien. Ahora seguimos en otro tema. Hola niños, ahora estamos en español con el tema de las preposiciones. Dice que son palabras invariables que sirven para relacionar palabras o ideas y dar significado al mensaje que se transmite. Tenemos aquí, niños, varios ejemplos de preposiciones, como a, ante, bajo, cabe, con, contra, de, desde, durante, en, entre, hacia, hasta, mediante, para, por, pro, según, sin, sobre, tras, versus, vía. Todas estas preposiciones nosotros las utilizamos en los textos, en las oraciones, ¿verdad?, en las historias, en todos los libros que nosotros utilizamos y leemos. Allí están las preposiciones. Ahora vamos a ver unos ejemplos. Tenemos aquí estos ejemplos, niños. Aquí solamente tenemos la preposición para o por. Vamos con el ejemplo número 1. ¿Tenéis algún plan para hoy? La preposición es para. Muy bien. 2. Él lucha por la libertad. Preposición es por. Muy bien. 3. Esta noticia
La he oído por la radio. Muy bien, por. Hicimos un viaje por toda Europa. La preposición es por. 5. Este trabajo tiene que estar para el lunes. Muy bien, la preposición es para. 6. Él trabaja para una empresa japonesa. Muy bien, para sería la preposición. 7. El avión no pudo aterrizar por la neblina, por la niebla. Muy bien, la niebla. Sería por la preposición. 8. El alcohol no es bueno para la salud. Muy bien. 9. Mándame por fax tus datos personales. Preposición por. Número 10. Estos zapatos son buenos para la lluvia. Muy bien, nos vemos en la próxima clase. Dios me los bendiga.